Dios les bendiga, hermanos amados. Damos gracias al Señor en esta mañana porque una vez más estamos en su casa y porque a través de su casa, de su cuerpo, de su iglesia podemos ser fortalecidos en todo. Amén. Vamos a poner esta palabra delante del Señor para que Él sea a través de la palabra ministrando cada una de nuestras vidas y que cada uno de nuestros corazones sea esa tierra fértil a donde la palabra del Señor pueda caer y esa semilla pueda llevar fruto al 100 por 1 en nosotros. Amén. Eterno Dios, te damos muchas gracias porque en esta mañana hemos podido estar dentro de tus atrios, Señor. Hemos venido a tu casa, Padre, para adorarte, para honrarte, para darte la gloria que solo tú mereces, Señor. Hemos venido, Señor, aquí creyendo en tu misericordia, en tu amor, en tu justicia, en tu benignidad, Señor. Creyendo, Padre, que tú eres el que haces obras maravillosas en medio de cada uno de nosotros. En medio de cada familia, de cada hogar, Señor, en medio de cada niño, de cada joven, Señor, de cada adulto mayor, tu obra no se detiene, sino que tu obra se mantiene firme sobre los que te invocan. Padre, y tu palabra en esta mañana va a venir a hablar a nuestros corazones. Tu palabra nos va a enseñar, Señor, nos va a dar guianza. Tu palabra, Jehová, va a libertar, va a fortalecer, va a transformar, Señor. Tu palabra va a quitar venda de los corazones, Señor, para que podamos entender tu propósito en todas las cosas. Eterno Dios, que en esta hora esa palabra que es viva y eficaz pueda traspasar hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Señor, quebrantando toda la piedra como martillo, Padre, de manera que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo. Yo te doy gracias por cada maestro que en esta mañana nos hemos preparado, Señor, para poder traer tu consejo, Señor. Cada maestro en clase cuna, en escuela de niños, en jóvenes menores, Señor, aquí en este recinto, Padre, porque sabemos, oh Dios, que cuando tu palabra va a ser expuesta, cada uno de nosotros debemos de prepararnos, Señor, para que tu palabra salga clara y pueda ser entendida por tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor eterno. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados, y en verdad que estamos agradecidos con el Señor en esta mañana por esa fidelidad y esa grandeza que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Como ya he sabido, hemos venido estudiando lo que es el suministro del amor. Este suministro del amor lo hemos basado en lo que es el Salmo 23, a donde hemos venido exegéticamente trabajando en este salmo, palabra por palabra, prácticamente versículo por versículo, para poder comprender toda la misericordia que está sostenida dentro de ese salmo, que muchas veces lo podemos decir de memoria, pero que muchas veces no tenemos el contexto o el entendimiento claro de lo que esto puede ser para cada uno de nuestros corazones. Y el Señor ha usado este salmo para hablarnos de muchas maneras, para llevarnos a entender lo que es ese buen pastor sobre cada una de nuestras vidas, porque como hemos venido estudiando desde que iniciamos el Salmo, este se inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Y este Jehová es mi pastor lo decía un pastor, porque David fue pastor en medio de Israel. David fue pastor de ovejas, de un rebaño con los animales que él cuidaba en la casa de su padre, pero también llegó a tener ese corazón de pastor que lo llevó a cuidar a todo el pueblo como rey de Israel. Entonces, cuando él mismo pasó por su angustia, cuando él mismo pasó por su adversidad, cuando él mismo pasó por su pecado, cuando él mismo pasó por su condición, él en ese salmo clamó a aquel que podía ayudarlo, entendiendo al decir Jehová es mi pastor, el proceso que se iba a desarrollar cuando podemos confiar en que realmente Él es nuestro pastor. Y tomando ese salmo, hermanos amados, abramos la escritura ahí en el Salmo 23 para retomarlo y poder seguir nosotros viendo la fidelidad de Dios, a donde David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
Y acabamos de terminar domingos atrás, hace unos 3 domingos o 4 domingos, el versículo que decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estábamos viendo este versículo 4 y en ese, hermanos amados, versículo 4, y quiero retomar acá esta parte: aunque ande en valle de sombra de muerte, nosotros, hermanos, nos detuvimos para que pudiéramos entender a nivel diario lo que es ese valle de sombra y de muerte, a donde vimos que en ese valle de sombra y de muerte las relaciones se ven afectadas. No sé si me pueden pasar la filmina donde están los cuadritos de todo lo que terminamos viendo en ese valle de sombra y de muerte, a donde veíamos, hermanos, que en ese diario vivir podemos nosotros vivir muchas adversidades. Estábamos viendo, hermanos amados, que ese valle de sombra y de muerte implicaba un proceso de dificultad. Y imagínense ustedes, antes de leer estos apartes que están acá, antes de poderlos analizar, cierre usted ahí sus ojos por unos segundos y imagínese en un bosque a donde usted esté en esa sombra de muerte. ¿Qué es para nosotros cuando estamos viendo la sombra de muerte? El terror que puede venir, sea nocturno o sea diurno, al punto, hermanos, que si llegamos a ver alguna película, sea de niños o sea de adultos, y vemos a una persona en un valle de sombra y un búho hace su sonido de búho, eso asusta, ¿no es cierto? La persona anda viendo a todo alrededor porque no sabe si oye una rama que cae, si oye una hoja que suena, eso produce cierta excitación interna de temor en la vida de la persona. Si usted ya lo pudo imaginar, vea ahora abriendo sus ojos cada uno de estos apartes que tenemos acá, donde estudiamos que en ese valle de sombra y de muerte podemos vivirlo cada uno de nosotros en el diario vivir, a través de la relación entre hermanos en Cristo, a través de la relación a donde podemos vernos afectados como familia, a través de la relación de pareja, a través de la depresión, de la soledad, del suicidio, aun cuando viene enfermedad. La relación entre padres e hijos y aún en la parte del servicio. Todas estas cosas que analizamos punto por punto, porque en todas ellas vimos ejemplos específicos, vimos ejemplos particulares y pudimos estudiar cómo se vive esa tribulación, ese valle de sombra de muerte, cómo muchas veces los problemas familiares nos hacen estar en esa situación de estrés, de temor, de dificultad, de no saber hacia dónde vamos, como muchas veces en esa relación de pareja no sabemos cómo solucionar el asunto para poder sostener el matrimonio y llevarlo hasta que la muerte nos separe. Pudimos entender a través de ejemplos cómo la depresión lleva al suicidio y lleva a querer tomar control de todas las cosas. Y hermanos, para cada uno de ellos vimos ejemplos aún en el servicio, cuando los dones Dios nos los entrega, cómo se manifiesta ese valle de sombra y de muerte, cómo se manifiesta esa desolación, porque a veces las cosas en el grupo de trabajo donde Dios nos pone no sale como nosotros queremos, no se mueven de la manera en que pensamos, y eso nos levanta enojo, nos levanta molestia, nos levanta angustia. ¿Y por qué retomo todo esto, hermanos? Porque después de haber visto este ejemplo, estos ejemplos de ese valle de sombra y de muerte, el salmista nos decía que aún pasando por todas esas adversidades, y póngase usted en la adversidad del valle de sombra y de muerte que usted puede estar pasando en este momento, porque cada uno de nosotros vive su propio valle de sombra y de muerte. Cada uno de nosotros vive su angustia, cada uno de nosotros vive su situación difícil, cada uno de nosotros vive esa tiniebla, esa oscuridad, a donde piensa que no va a encontrar respuesta, salida, solución, a donde el valle de sombra y de muerte pareciese que nunca va a amanecer y que nunca va a salir la luz del día. Pero ¿qué decía el salmista? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Él decía, aunque pase todas estas vicisitudes, David como pastor entendía que si se dejaba guiar por el pastor de pastores, él no temería mal alguno. Y hermanos, si conocemos la vida de David, David pecó delante de Dios adulterando, siendo rey por no estar en la batalla en el tiempo que correspondía. Pero no solo adulteró, sino que cuando se dio cuenta que la mujer con la que había adulterado estaba en embarazo, mandó a matar al marido de esa mujer, mandó a ponerlo al frente de batalla. Y después, hermanos amados, a pesar de que vino su valle de sombra y de muerte, porque Dios le mató ese hijo que había sido concebido en pecado, Dios no permitió que naciera. Después de esto, arrepintiéndose él, sabemos que a lo largo de su vida de rey tuvo que enfrentar valles de sombra y de muerte, cuando se le levantaron los enemigos y cuando tuvo que estar en constante guerra, continuamente defendiendo lo que era la parte del pueblo, a tal punto que él en su corazón, en su amor por Dios, dijo: yo le voy a levantar a Dios casa, porque no es posible que yo como rey tenga este palacio y Dios esté viviendo en una tienda ahí pequeña. Y Dios le dijo: no, tú no me vas a levantar casa. No le concedió el deseo de su corazón. Y claramente dice que no le concedió ese deseo porque le dijo: tú eres hombre de sangre. O sea que David era un hombre que había peleado muchas batallas, tomado muchas vidas. Si usted lee la escritura, no sé cuántos prepucios le arrancó a los filisteos en medio de sus batallas. Sin embargo, viviendo cada una de esas cosas, él siguió diciendo: no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque dice ahí que en ese no temer mal alguno, él sabía que en el valle de sombra y de muerte, que en el momento de más oscuridad, de más dificultad, fuese familiar, fuese en el servicio, fuese en el trabajo, fuese en las relaciones en medio de la iglesia, Dios estaba con él. Y hermanos amados, de ahí pasamos cada uno de nosotros a entender que en ese Dios está conmigo. Él no solamente dijo: Dios está conmigo, sino que, amado hermano, expresó en el mismo versículo, en la parte final, y estudiábamos esto la semana pasada, a donde él dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, David supo en qué momento el uso de la vara y el cayado del pastor eran necesarios. Porque el pastor siempre andaba con la vara, siempre andaba con el cayado. Además de eso, usaba otros artículos, pero siempre andaba con la vara y el cayado. Pero la vara y el cayado no la usaba en cualquier momento. Solamente la usaba cuando el valle de sombra y de muerte estaba y las ovejas caminaban por el valle de sombra y de muerte. Ese era el momento preciso para que se usara la vara y para que se usara el cayado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, estamos desubicados, hermanos. Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la inseguridad, cuando estamos en medio de la adversidad, cuando usted se ve afectado de manera física por su salud, cuando pierde su trabajo, cuando hay personas que alrededor de una u otra forma hostigan su vida, hermanos, aunque somos hijos de Dios, en medio de esa tribulación nos sentimos tranquilos o se altera nuestro corazón, o se excita nuestro corazón, o palpita más rápido nuestro corazón, y es donde entra la angustia. Y entonces David decía que él estaba confiado porque sabía que Dios estaba con él. Tú estarás conmigo, pero no solo Dios iba a estar ahí presente, porque Dios siempre va a estar presente. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Está con el bueno y está con el malo. Está con el hijo de Dios y con el que no es hijo de Dios. Porque Dios llena la tierra y su plenitud y de Él es, hermanos amados. Y nada se esconde del Señor. Pero Él no solo dijo: tú estarás conmigo.
Él dijo, tu vara y tu cayado. Y es ahí donde en medio de ese valle y de sombra de muerte, la semana pasada veíamos la importancia de la vara. Porque estábamos entendiendo que la vara y el cayado representan lo que es la disciplina. ¿Por qué la disciplina? Porque cuando estoy en el valle de sombra y de muerte, cuando me veo afectado, hermano, quiero correr como loco. Quiero escapar. No sé si me estoy dando a entender. Al verme en medio de ese valle de sombra y de muerte, al ver el susto que este produce, no sostengo la cordura espiritual como hijo de Dios. Las ovejas, literalmente los animalitos, pasan por lo mismo. Al pasar por ese valle de sombra y de muerte, ellos sienten el acecho, no saben si van a poder agruparse para estar seguros, y entonces es muy probable que se dispersen, y es donde Dios o el pastor viene y usa la vara. Y veíamos la semana pasada que usar la vara es aceptar la disciplina. Es entender que si pasé por el valle de sombra y de muerte, si pasé por una situación de familia difícil, si pasé por una situación de relación fraternal entre la iglesia difícil, a donde hubo molestia entre uno y otro, si pasé por una situación de escasez difícil, la mano de Dios a través de la vara con su disciplina va a venir a guiar mi vida para ubicarme en medio de ese valle de sombra y de muerte, de manera que yo no perezca. Y esa vara es esa palabra de Dios, es la medida que Él utiliza. Es lo que Él alcanza para hacerme entender a mí cuál es la corrección que yo debo de tener, de manera que aprenda a no cometer las mismas condiciones o los mismos errores o las mismas faltas que he venido cometiendo. Pero hermanos, el pastor, el Señor, ese buen pastor con esa vara va a traer esa medida, ese cetro, si se puede decir, a donde Él va con la vara a tocar nuestra vida, a hacernos entender con esa vara que no podemos movernos como querramos, sino que tenemos que quedar sujetos. Veíamos la semana pasada también, aún en el libro de Ezequiel, que Él le dijo al pueblo de Israel, yo os haré pasar por la vara. O sea, os haré pasar. ¿Quién se puede brincar esa disciplina? Hermanos, si usted es hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, y si entiendo que Jehová es mi pastor y ando en situaciones difíciles, a donde el valle de sombra y de muerte se me ha presentado, Él me va a hacer pasar por la vara. Si me salgo del redil, si llego a pecar, si cometo fornicación, adulterio, robo, mentira, si me quiero ir a las pasiones que gobiernan mi carne, ¿qué va a hacer el Señor en ese valle de sombra y de muerte? Extender la vara, y con la vara me va a hablar, y la vara es la disciplina, es la palabra, es la que me dice, vuélvete a mí, porque los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los ladrones no heredan el reino de los cielos. Y cuando recibimos esa vara, decimos qué rico, qué delicioso, qué bonito, sígame dando, sígame dando. O cuando oímos esa palabra, cuando esa vara viene y nos da, le decimos, Señor, no más. ¿Por qué otros hacen y yo no? ¿Por qué aquellos practican y les va bien? Y nos olvidamos que el Señor nos quiere hacer exclusiva posesión suya, que nos quiere hacer un pueblo santo, un real sacerdocio, que nos quiere hacer un pueblo que le pertenezca exclusivamente a Él. Por eso nos pasa por la vara, por eso nos pasa por esa guianza. Por eso decíamos la semana pasada que cada pastor se paraba y marcaba a la oveja cuando la contaba con la vara, de manera que esa oveja que era marcada con la vara llegaba a ser exclusiva posesión de Dios, llegaba a ser consagrada para Él. Y aquí es donde Dios quiere que entendamos. Usted y yo no sabemos el Salmo 23 de memoria.
Lo podemos ver en ¿cómo se llama? En papelitos que entregan. O podemos tener afiches con una ovejita cargada en los brazos de un pastor, a donde esa carga en el brazo del pastor se vea al pastor cuidándonos. Pero ¿cuántos queremos ser exclusiva posesión del Señor? ¿Cuántos queremos de verdad quedar consagrados? Porque hoy en día, hermanos amados, el cristianismo, el evangelio se ha vuelto a tener un nombre. Tener el nombre de cristiano, pero se vive solamente una religión. No se vive, hermanos amados, una consagración. David, cuando decía Jehová es mi pastor y nada me faltará, estaba, hermano amado, expresando la consagración que él como oveja quería tener. Y la semana pasada, hermanos, pudimos ver todo ese proceso de lo que la vara podía llegar a producir. Pero no nos quedamos en la vara, y es el tema que vamos a entrar a ver en este momento. Porque el pasaje dice en el versículo 4 al final: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando hablamos del callado, hermanos amados, estamos hablando de que el callado era el otro artículo que significa, de acuerdo al diccionario Strong en el hebreo, respaldo, sostén. Dice que esto es concretamente respaldo y sostén, pero figurativamente el callado es protector o sustento. Concretamente es un bastón, es un báculo, dice. Dice también, hermanos amados, que es un bordón, un callado. Y aquí es donde, hermanos, tenemos que llegar a entender el propósito de por qué está la vara y por qué está el callado. Porque la vara es corta, la vara es de corto alcance. La vara está para que el pastor, estando cerca con la vara, pueda llegar y tocar a la oveja, pueda llegar y pegarle a la ovejita, para que el pastor con esa vara, estando cerquita, pueda llegar y darle. De manera que la ovejita pueda entender que no puede seguir caminando, que no puede seguir yéndose por el rumbo que va. Que esa oveja puede entender a donde el pastor la toca, que hay un rebaño y que hay un guía que la está liderando. Pero cuando estamos hablando del callado, hermanos amados, estamos hablando de un aparato que mide entre 1,32 y 1,37. Que si es parte de la disciplina, se utiliza muy diferente a como tiene que usarse la vara, que es de corto alcance, a como tiene que usarse la vara que está para poder decirle no cojas por ahí. Por eso el callado, hermano, dice que tiene esta curvatura, algunas veces en esta forma, otras veces más cerrado. Pero tiene que tener una curvatura, porque este callado, en ese corvo, en esa parte, está llegando, hermanos amados, a poder ser usado no solo para guía, sino para atraer, no para tocar y guardar el camino, sino para atraer a la oveja. Y en este caso, hermanos, atraer a la oveja implica, denme un minuto porque esto se me pegó aquí, ya. Para poder atraer a la oveja. ¿Y atraerla de dónde? ¿Atraerla de dónde? ¿Atraerla de dónde? ¿Cuál tiene miedo de que lo jale? Porque le puedo hacer así, hermano, hágaseme para acá para no bajarme. Lo puedo jalar. ¿Y por qué atraerla? Porque se está escapando de la unidad del rebaño. Y ese jalonazo le va a hacer a la oveja percibir la disciplina y el cuidado del pastor. Y hermanos, a veces no nos gusta que el pastor use el callado, porque el callado es de largo alcance. A veces me gusta que el pastor se meta con mi vida en las cositas que yo quiero que él vea cuando estoy cerca. Pero que se meta en mi vida en las que yo no quiero que él vea. Y el pastor de una congregación, Carlos, mi persona como pastores, puede ser que de largo se nos escape,
Pero Jehová es su pastor y mi pastor. Y a Jehová, que es su pastor y mi pastor, no se le va a escapar usted de su camino. No me le voy a escapar yo. En ese valle de sombra y de muerte me manda esa tribulación para probar a ver cómo está mi fe, para probar a ver cómo está mi corazón y ver si yo quiero, hermanos, salir huyendo. ¿Y qué pasa? En ese valle de sombra y de muerte es muy fácil que una oveja quede al borde del abismo porque no ve claramente. Es muy fácil que una oveja se pueda ir al despeñadero. Y muchas veces se caen y no se matan, pero quedan ahí tullidas. ¿Qué pasa si esa oveja cayó en lo hondo? ¿Qué pasa si esa oveja se está yendo? El uso del cayado está ahí para que pueda el pastor coger y devolverla, sostenerla. Para que antes de que caiga al abismo o aún si hubiera caído, se pueda estirar hasta el fondo, meter la mano y con la curvatura jalarlo. Por eso se vuelve una disciplina, porque cuando ya es jalada, la va a poner junto al rebaño y la va a tener cerca, de manera que esa oveja no vuelva a dispersarse y no vuelva a caer. Entendemos nosotros que la vara y el cayado vienen a nuestra vida cuando estamos en ese valle de sombra y de muerte, y Jehová está con nosotros para que Él en medio de ese valle y de esa sombra y de muerte pueda infundir aliento sobre nuestra vida. Pero ahí es donde, hermanos, cuando viene esta disciplina y el Señor te pregunta, y hay un pasaje que nos dice en el libro de Oseas: con cuerdas humanas de amor te atraje a mí. Humanas, tratos humanos, situaciones de la vida cotidiana que Dios está usando para que tú puedas acordarte de que Él te está jalando con el cayado, porque aunque no lo creyeras, te dices cristiano, conocedor de la palabra, pero andas por los valles de sombra y de muerte sin percatarte del tiempo, del momento en que Dios quiere que tú estés cerca de Él. Y es donde a veces ese cayado se nos vuelve difícil, porque nos atrae Dios a través de la dificultad. Nos atrae Dios a través de un problema familiar. Nos atrae Dios a través de una situación legal. Nos atrae Dios a través de una situación a donde pensamos que no vamos a salir a flote. Nos atrae Dios a través de la falta de trabajo, y entonces ahí nos volvemos a Él. No sé cuántos de ustedes han estudiado el libro de Jueces, que dice que venían 70 años y ellos hacían lo que querían, se perdían, pero venía Dios y los castigaba y todos se volvían y clamaban. ¿Y qué hacía Dios cuando todos se volvían y clamaban? Extendía su cayado, los recogía. Pero cuando ya se sentían otra vez confiados y seguros, volvían y se apartaban. 400 años jugando con el Señor, esperando que cada vez que se apartaran, el Señor les extendiera el cayado. Dice que todos esos ejemplos quedaron en la palabra para que nosotros seamos exhortados y no vivamos lo mismo. ¿Cuántas veces ese cayado en ese valle de sombra y de muerte lo has visto y entiendes que es el amor y la disciplina del Señor? O podemos en medio de esa adversidad estar renegando, estar peleando, estar diciendo ¿por qué a mí?, sin entender el propósito de Dios. ¿Cuántas veces en medio de ese valle de sombra y de muerte Dios está estirando el cayado, pero tú no tienes la confianza de decir Jehová es mi pastor, Él me ayudará, y no tienes la confianza de buscar aún la ayuda en medio del rebaño, acercándose a la oveja, porque oveja con oveja unida, hermano, se protege y hace que pueda salir adelante todo lo que se necesite?
Y vamos a irnos a la palabra para ver esto un poco más claro, hermanos amados, en Miqueas capítulo 7. Recordemos que esto es escuela dominical y que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta o algún aporte, está en libertad de poder preguntar o dar o entregar su aporte. Bendito el Señor. Miqueas capítulo 7, versículos 14 y 15 leemos primero y luego leemos 18 al 20. ¿Lo tienen? Dice la escritura en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 14 al 15. Y esto, hermanos, antes de leer el pasaje, hago una breve reseña. Aquí Miqueas, hermano amado, se lamenta. Un profeta menor de la palabra se lamenta sobre la situación de Samaria y de Jerusalén. Se lamenta contra los dirigentes de Israel. Se queja porque el pueblo andaba mal, andaba en pecado, porque el pueblo se había dispersado, se había salido, se había descuidado de todo lo que Dios le había pedido. Y debido al descuido que ese pueblo tuvo, había recibido consecuencias, que es algo que nosotros tenemos que analizar y pensar. Si nos hemos descuidado, siempre van a venir consecuencias. Y aunque usted se enderece y yo me enderece, las consecuencias nos van a traer una situación con la que vamos a vernos enfrentados. Las consecuencias no las podemos quitar aunque vengamos nuevamente al Señor. Él va a tener misericordia y nos va a ayudar a comprender cómo salir de eso. Pero las consecuencias no las vamos a poder evitar. Y Miqueas se lamentaba. Miqueas inclusive acusaba a los líderes, o sea, los culpaba por lo que el pueblo mismo estaba viviendo. Pero llegó un momento en que Dios empezó a hablarle a Miqueas acerca de cómo él iba a traer esa restauración. Cómo Dios iba a venir a retomar. Porque volvemos a lo mismo. En medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del valle de sombra y de muerte, el propósito de Dios no es dejar a la oveja irse al abismo. Bien nos dice la escritura que dejó a 99 por buscar una sola. Y si tú y yo nos salimos, Él va a dejar las 99 por irte a buscar. Si tú estás en el valle de sombra y de muerte, Él va a utilizar la vara y va a utilizar el cayado. El punto es que podamos entenderlo, que podamos dejarnos manejar, guiar con esa vara y con ese cayado. Y cuando Dios empezó a hablarle a Miqueas acerca de lo que era el propósito de él y cómo él iba a traer una liberación y una restauración, al final ya en el último capítulo, después de que Miqueas aún está hablando de la corrupción que tiene el pueblo, de cómo el pueblo está perdido. Es más, si leemos ahí rápidamente el versículo 4, dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Ponía a las ovejas como espinos. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermano amado, cuando toma el cayado? Porque cuando la oveja se mete en medio de un zarzal, en medio de un espino, el pastor no puede meter sus manos para sacarla. ¿Qué va a pasar con el pastor si mete las manos para sacar a la oveja en medio de un zarzal? Se hace daño en sus manos. ¿Y cómo cuidaría el resto de las ovejas? Pero si una oveja está metida en una maraña, en un zarzal, el pastor coge y la empieza a sacar y la empieza a tirar y suavemente la mueve para un lado y la mueve para el otro con el mismo
con la misma cayado abre espacios, hermano, abre espacios, rompe, quiebra para que pueda de ese zarzal y de ese espinero salir la oveja. Y entonces Dios viene y le habla a Miqueas, y Miqueas dice ahí en el versículo 7, en el versículo 14 del capítulo 7: apacienta tu pueblo con tu cayado. Vea cómo Miqueas viene y empieza a pedirle a Dios. ¿Qué le pide a Dios? Apacienta a tu pueblo con tu cayado. Y apacentar significa alimentar, dar de comer. ¿Entiende usted que este cayado que lo va a jalar del cuello es alimento para su vida? ¿Entiende usted que este cayado que es de largo alcance, al sacarlo a usted de ese zarzal, o al rescatarlo de ese precipicio, o al sacarlo de ese valle de sombra y de muerte, al sacarlo de esa oscuridad, es el alimento que Dios le trae para poderlo sostener en medio de esa sombra que lo está atormentando y angustiando? Porque si entendemos eso, hermanos amados, vamos a ver el cayado no como algo duro donde nos están jalando. Lo vamos a ver como lo necesario para poder seguirnos alimentando. Por eso dice Miqueas: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en el campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado, y yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Aquí está haciendo el profeta un clamor diciéndole a Dios: apacienta a tu pueblo con tu cayado, apacienta el rebaño de tu heredad. Y le voy a pedir a alguien que por favor pase acá, ahí dejé una Biblia, que lea ese versículo en la versión de esa Biblia que está ahí. Porque acá en la Biblia que estamos leyendo simplemente dice: apacienta el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. Pero cuando vamos, está marcado ahí el versículo, esa página en el versículo 14. Hay una parte que es inglés, hay una parte que es español, hermanita Grace, ubíquese en la que es español, por favor. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Ahí deténgase un minuto. Nos agrega algo. ¿Oyeron lo que nos agregó? El Carmelo. Que mora en la montaña, en medio del Carmelo. No era en cualquier montaña, era en la montaña del Carmelo. Y en este aspecto, hermanos amados, la montaña del Carmelo era una montaña que estaba hecha, que está, porque existe actualmente, está hecha, está conformada de piedra caliza. ¿Qué crece en la piedra caliza? Los espinos. ¿Qué dice, hermana Silvia? ¿Ah? No crece. Es piedra. Y ahí estaba metido el pueblo de Israel. Ahí se había metido. Puede sentarse, hermanita Grace, porque ya el resto sí está igual. Son detalles cuando escudriñamos la palabra. Porque el Señor, hermanos amados, le está diciendo, o el profeta está diciendo aquí: apacienta a tu pueblo con tu cayado. El que mora en la montaña, el que mora en la montaña del Calvero, le está diciendo: agarra, Señor, por amor a tu nombre, el cayado y mételo en la montaña del Carmelo, a donde están las ovejas, a donde está el rebaño, y sácalo de ahí, porque en medio de esa piedra caliza no hay alimento. No hay pasto. En medio de esa piedra caliza no vamos a encontrar esos pastos suculentos que la oveja necesita para saciar su hambre. Hermano, ¿está usted en la montaña del Carmelo en este momento? Y usted me puede decir: no, yo estoy sentado en Atillo 1 en el Renuevo. Sí,
Pero ¿a dónde estás metido aquí con tus situaciones? ¿A dónde estás metido? ¿A dónde estás habitando? En ese valle de sombra y de muerte, en ese lugar de prueba, ¿has buscado el que el cayado te saque? El poder hablar, el poder buscar de Dios, el poder buscar la respuesta que anime, el poder buscar la solución, ¿o prefieres quedarte en la montaña del Carmelo? Por eso el profeta decía: extiende, Señor, tu cayado, apacienta, aliméntanos con tu cayado. Para que ese pueblo que está ahí, dice que mora solo en la montaña del Carmelo. En la montaña del Carmelo no hay nadie más que ese rebaño que se metió ahí. En la montaña del Carmelo tú estás solo, yo estoy sola. No encuentro respuestas, no encuentro solución. Y en ese Carmelo donde no hay alimento, el valle de sombra y de muerte me sigue persiguiendo. ¿Y qué hace? Se seca mi alma, se seca la oveja, se seca mi vida, porque no puedo ver la luz de Dios que me quiere llevar a pastos nuevos. Con tu cayado apacienta, con tu cayado sácanos y alimenta tu heredad. Saca a tu heredad que mora sola. Hermano, y si usted está en una situación de valle de sombra y de muerte y está solo, no tiene por qué estar solo. Dios ha dejado su ayuda para cada una de nuestras vidas. Dios no solamente tiene al Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Dios tiene dones en medio del cuerpo. Muchas veces una oración de un hermano fortalece nuestra vida. ¿Cuántas veces usted está con angustia en ese monte Carmelo, en esa piedra caliza, y viene el Espíritu de Dios y trae una palabra y dice: hermano, si usted tiene necesidad de oración, pase al frente, pero sus pies se pegaron a la piedra caliza y no pasa adelante a recibir una oración que usted sabe que necesita y que lo va a libertar y lo va a fortalecer? ¿Por qué? Porque prefiere quedarse en su soledad, en su razonamiento, metido con su entendimiento. Prefiere quedarse con todos esos valles de sombra y de muerte, con los sustos que nos pega el enemigo dentro de nuestros vacíos y soledades. Preferimos quedarnos oyendo al búho o al coyote o al lobo que aúlla y decimos: de aquí no nos movemos, porque pensamos que Dios quiere el mal nuestro, cuando lo único que quiere Dios es alimentarnos, sacándonos de esa soledad y de ese lugar. Salgamos, dejemos que el cayado nos alcance, dejemos que Dios nos saque de esa montaña del Carmelo donde está esa piedra caliza. Dejemos, hermanos amados, que a través del cuerpo el amor de Dios se manifieste. Y vean, hermanos amados, tenemos un montón de bolsas ahí que los hermanos diáconos como proyecto han puesto para recibir mensajes de fortaleza. Un buzón para la hermandad. Aprecia usted y entiende usted que esa es la voz de Dios llamándolo para que usted se sienta acuerpado. Si ha tomado a usted desde que se dio el anuncio la molestia de coger una notita y decirle: hermano, Dios te bendiga, sé quién eres, te conozco, y ponérsela en la bolsa. Se ha tomado la molestia, hermano amado, de ver los nombres y decir: caramba, ese que está ahí no sé quién es, y venir a los mayorales del rebaño, venir a los que cuidan y preguntar: hermana, ¿quién es Suyen? Hermana, ¿quién es Zulay? Hermana, ¿quién es Brian? Para que le puedan decir: es aquel hermano. Y entonces usted, saliendo de estar metido en lo suyo, ayude a ese hermano con un pequeño mensaje de amor y de fortaleza, para que también él deje de estar en la montaña solo, en la montaña del Carmelo, y sea usted un cayado para jalar a esa oveja y traerla al redil y juntarla, de manera que en realidad seamos un cuerpo vivo y activo,
porque usted puede venir y ocupar una silla en esta iglesia. Usted puede venir a los cultos y sentarse ahí, pero puede ser, hermano amado, que aunque usted ocupe una silla en este lugar, usted siga estando solo porque no quiera formar parte de un rebaño a donde Dios nos ha colocado para ser trabajados, cuidados, fortalecidos, alimentados, ungidos. ¿Qué quiere Dios? ¿Que quedemos en el Carmelo? ¿O que con el cayado seamos alimentados? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué no queremos que nadie nos conozca? ¿Por qué no queremos ser parte del cuerpo? Y lo peor, hermano, es que usted se esconde, le da miedo ser parte del cuerpo, no quiere que lo conozcan. Y siempre me pregunto, ¿cómo va a vivir usted una eternidad a la par de alguien que nunca supo quién es? Porque ¿cuál es el fin de venir a que Dios trabaje en nuestra vida? No es entrar a la eternidad. Imagínese, hermano, usted no me quiere hablar a mí, yo no le quiero hablar a usted. ¿Cómo vamos a hacer para entrar por una sola puerta? Aquí hay muchas. Pero allá arriba solo hay una. Y para entrar todos tenemos que pasar por la misma. Ese día espero que queramos hablarnos. Porque si no, a alguno o a los dos no se nos deja entrar. Por eso es aquí donde tenemos que entender y decir: Jehová es mi pastor y en este valle de sombra y de muerte, a ese que tú no quieres, al que no puedes ni ver, al que no amas, al que dice que te ha agraviado, a ese es el que más necesitas para que la puerta del reino de los cielos se te abra. Y si esa persona no quiere responderte a tu abrazo, a tu amor, a tu mensaje, ya tú cumpliste, sabes que tu puerta sí se te abre. Allá el otro, porque yo no puedo obligar a nadie. No sé si me estoy dando a entender. Si usted viene y hace todo para tener perdón y reconciliación conmigo y yo no se lo acepto, hay algo seguro. Usted entra y yo me quedo afuera. Pero solo hay una puerta. Y en el reino de los cielos, todos los que salimos corriendo los domingos, que no queremos que nadie nos diga hola, ahí el Señor en el reino de los cielos nos va a atornillar a todos. Porque me va a decir: ¿se acuerda cuando salía corriendo? Bueno, ahora se queda ahí con el grupito completo, millares de millares. Porque no somos el renuevo, es la iglesia universal de Cristo en el orbe de la tierra. Nosotros aquí el renuevo somos, si acaso, una célula, no lo sé, o media tal vez, no sé, o el núcleo de una, no sé. Pero es para que nos ejercitemos. El Señor quiere mandar el cayado al Carmelo, para que usted y yo salgamos del Carmelo. ¿Y con qué propósito? Dice que mora solo en la montaña del Carmelo. Dice, ¿a dónde nos quiere llevar? En campo fértil. Oiga, busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Busque pasto. No se quede en la montaña caliza. Busque pasto en Basán. Y Basán es una llanura fértil, una llanura sin piedras. Basán es una llanura a donde crece el pasto. Esa es la geografía de ese lugar. Por eso el Señor dice: sáquelo de la montaña del Carmelo donde está solo y llévelo al Basán, a donde está una llanura fértil, a donde apacienta el rebaño, a donde las ovejas se sustentan, a donde todos comemos, a donde están esos pastos verdes que el Señor quiere que tengamos. Salga del Carmelo, salga de la piedra caliza y baje a Basán a buscar, dice ahí, pasto. No solo en Basán, a buscarlo en Galaad. Dice que Galaad, aunque es una región montañosa,
recibe suficiente agua durante todo el año. Dice que en el tiempo, hermanos amados, de otoño y de invierno caen entre 61 a 81 centímetros de lluvia, lo que permite que tenga pasto abundante, pero además tiene una cualidad que no en todo lado hay, y la cualidad es que en el tiempo de la primavera y el verano siempre la riega un rocío. Y como siempre la riega un rocío, ¿qué pasa ahí? Siempre hay verde, siempre hay pasto, siempre hay alimento. Por eso el Señor dice: sálgase, déjese jalar. No le tenga miedo a esta herramienta de 1,37 m. No le tenga miedo a esta curvatura cuando esté en valle de sombra y de muerte. Esta curvatura, esta herramienta, este cayado es la salvación para sacarla de la montaña sola, de piedra caliza, y llevarnos a donde está el pasto verde, a donde podemos ser alimentados por el Señor, a donde podemos recibir ese sustento que el Padre nos da. Y ahí, hermanos, es donde cada uno de nosotros necesitamos entender este proceso, donde necesitamos empezar a amar la vara y a amar el cayado, porque la vara y el cayado no van a venir cuando usted esté en los pastos delicados. ¿Me estoy dando a entender? La vara y el cayado no va a venir cuando estemos en paz, no va a venir cuando todo va bien. La vara y el cayado va a venir cuando estemos en valle de sombra y de muerte. Pero la vara y el cayado son los que infunden aliento. Pero no puedo tocar ese tema porque el tiempo nos alcanzó. Si quieres ser infundido del aliento de Dios en el entendimiento de la línea de la enseñanza que vamos llevando, la próxima semana no falte. Dios, en esta mañana, si quiere llevarnos a escudriñar nuestro corazón y a entender, todos vivimos un valle de sombra y de muerte. No todos los días, no siempre. Hay momentos de bonanza, hay momentos de paz. Pero cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, recibamos la vara y el cayado. Hermanito Brian. Dios los bendiga. Bueno, más que todo y qué difícil estar aquí. Es principalmente, creo que uno de los puntos más importantes en la vida de un creyente es reconocer cuando uno está en valle de sombra y de muerte. En mi caso, yo lo estoy en este momento, actualmente estoy en un valle de sombra y muerte muy fuerte. He estado en varios en el pasado y he sabido lo que es que venga esa herramienta y lo pegue a uno. Pero como usted decía ahora, cuando lo pega a uno, uno no entiende en ese momento. Tal vez la inmadurez que uno llevaba en su momento, pero en este proceso que estoy llevando, el Señor vino y golpeó. Y usted tocaba algo muy importante de todas las cosas que Dios le ha puesto en su corazón, y era un versículo que está en Lucas 15. No sé si me permite leerlo muy rápidamente, y que me llega al alma, porque cuando la hermana Jacqueline decía acerca de que de estar en esa piedra, porque obviamente no va a florecer nada ahí, y dejar que de verdad venga el pastor y lo jale a uno. Vea, si usted está pasando por valle de sombra y muerte ahorita, déjese pegar por esa herramienta, porque el resultado es tan rico que no hay nada más rico que el Señor lo lleve aquí a uno en los hombros. Herido como usted esté, como uno salga de ahí, sí, va a salir uno herido. No sé si es por terco, por necio, pero sale uno bien herido. Pero cuando el Señor llega, lo agarra aquí a uno y uno dice,
híjole, de las 99 fue y me buscó a mí. De verdad no hay comparación alguna, y se los voy a leer muy rápidamente. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es que dice, hasta encontrarla. O sea, se ensaña, es una cosa que tiene Dios con nosotros. Y dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, no enojado. Es gozoso porque nos encontró. Dice, y va a llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Creo que la palabra es clara y era un aporte también con un testimonio, entonces les agradezco mucho. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano, porque edifica nuestras vidas. Y retomo lo que el hermano decía. Él sabe que cuando sale de ese lugar, aunque sea herido, va a recibir ese apacentamiento que mencionaba aquí. Miqueas, apaciéntame con tu callado. No es para ser golpeado, no es para ser herido, es para ser sanado, curado, procesado. En esta mañana vamos a estar en pie, hermanos amados, y vamos a meditar. No podemos todavía llegar a entender el aliento que nos infunde esto porque no estamos todavía tocando esa porción. El Señor nos está desmenuzando este salmo, yo diría que de una manera muy rica, muy amplia, para que usted y yo entendamos que ese pastor siempre está por nosotros y que en los lugares de delicados pastos nos hace refrescarnos, sustentarnos, pero en los tiempos oscuros y de adversidad Él sigue aplicando su misericordia a través de estas herramientas. Si usted le tenía miedo a la vara, si usted le tiene miedo al callado, si usted le tiene miedo a la disciplina del Señor, en esta mañana dígale: Señor, estoy entendiendo que no debo de temerle. Estoy entendiendo que son herramientas en tu mano para resguardar mi alma. Y lo que hasta ahora me parecía duro, voy a empezar a amarlo. Voy a empezar a aceptarlo. Voy a aceptar la disciplina. Voy a aceptar la corrección. Voy a aceptar que me saques del Monte Carmelo. Voy a aceptar que me saques de mi soledad, de esa piedra caliza donde no hay que comer, y me lleves nuevamente a Basán y a Galaad para tener sustento. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, tú conoces este rebaño, es tu rebaño, Padre. Tú eres nuestro pastor, Señor, y has venido trabajando con cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, y aún a través de esta porción del Salmo 23 has venido guiándonos, Señor, mostrándonos claramente. Mira este callado, mira esta vara, Señor, que la usas precisamente cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, donde decimos: no he de temer mal alguno. Esta vara y este callado, Señor, que está presente en el momento más oscuro, más difícil de nuestra vida, Padre. En el momento donde nuestro corazón se acelera por el temor, Señor, por la duda, por la incertidumbre, por la incredulidad. Donde nuestro corazón, donde nuestra fe, Señor, quiere tambalear, Padre, porque en esa oscuridad de sombra y de muerte no te ve. Pero que al mismo tiempo usas ese callado y esa vara para mostrarnos que no has perdido el control, que no vas a dejar de seguirnos, que no vas a dejar de buscarnos, que no vas a dejar de ir tras nosotros, Señor. En esta mañana, Padre, queremos aprender a amar estas herramientas
Queremos dejar de tenerle miedo a la disciplina, a la corrección. Queremos dejar de tenerle miedo al castigo, Padre. Queremos dejar, Señor, de tener miedo a que con las consecuencias va a venir situaciones que nos van a doler, y empezar a entender que te vamos a amar por encima de todo eso, porque en eso nos enseñas, nos guías, en eso nos sostienes, nos cuidas, porque nos estás sacando, Señor, del abismo profundo. Nos estás sacando, oh Dios, del abismo profundo, Padre, a donde no hemos podido entender, Señor, lo que aún nos falta por alcanzar, Señor. Pero que nos vuelves a poner en el camino para que sigamos hasta que la obra sea perfecta en nuestra vida, Señor. Y no importa cuántas veces caiga el justo, tú lo levantas, Padre. Y tú nos llevas, Señor, a seguir apacentándonos y dándonos alimento. Gracias te doy, Padre, por esta palabra que alimenta nuestras vidas. Gracias por el consejo, Señor, que nunca falta, Señor. Gracias porque en los días de tribulación y de angustia tú sigues hablando a nuestro corazón, Señor. Porque seguimos viendo, Padre, que nos vas dirigiendo por esos lugares a donde debemos de encontrar en la respuesta tuya, Padre. Señor, gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por este culto en esta mañana, Señor. Gracias por la palabra que hemos recibido. Gracias por la comunión con los santos, Señor. Gracias por ser parte de este rebaño, Señor. Guárdanos de regreso a nuestros hogares. Que el inicio de esta semana sea para que te honremos, Señor. Para que bendigamos tu nombre, oh Dios eterno. Mira a los jóvenes y